tal? Buenos días, estimados amigos de CADEFI. Pues vamos a dar continuidad, adicional al gusto de saludarlos como siempre. Pues vamos a dar continuidad a este diplomado que hemos ido conformando sobre temas de seguridad social. Y pues bueno, comenzando febrero, ¿no? Me parece que lo oportuno es entrar de lleno a un tema en el que pues justamente en este mes habrá que dar cumplimiento, ¿no?, a alguna obligación patronal, y es el seguro de riesgos de trabajo. Que por supuesto debería de incluir esta revisión anual de la siniestralidad que estamos por presentar, ¿no? o probablemente lo haremos el día de hoy o a lo largo del mes. Tenemos ahí un plazo, ¿no? Un plazo completo de lo que va de este mes, más que atender el tema de la declaración, que por supuesto es importante, que ahí hay una situación, ¿no?, sobre si es una declaración o es una revisión, y pues más bien es una revisión de la siniestralidad. Creo que este debería ser el punto culmine, ¿no? El punto culmine en donde se da cumplimiento, pero que detrás de esto hay un trabajo que es bien importante, incluso en temas de derecho laboral y por supuesto en aspectos fiscales, ¿no? Se concatenan en esta parte. Y pues bueno, en temas de seguridad social vamos a modificar la cantidad de dinero que pagamos en ese sentido por este seguro. Es muy interesante el tema del seguro de riesgos de trabajo. Podríamos pensar incluso que es esta situación la que detona pues gran parte del derecho laboral que vamos a encontrar aquí desde los orígenes de la Ley Federal del Trabajo y por supuesto el tema de la Ley del Seguro Social. El Infonavit es un tanto distinto, pero tiene que ver con esto, con la necesidad que tiene el patrón de indemnizar los riesgos de trabajo. Tendremos que estar analizando qué es un riesgo de trabajo, cómo se califica, cuáles son las repercusiones, en qué consiste, cuáles son las reglas. Hay un seguro especializado en este tema que tiene varias particularidades, y hay un aspecto que seguramente es el que más nos interesa o el que más llama la atención, que tiene que ver con la carga fiscal, ¿no? Esta carga fiscal que va fluctuando, hay un piso, hay un techo para esta y se puede convertir en una carga financiera importante. Bueno, de estos y otros temas vamos a hablar. Yo querría denominar a este módulo del seminario la administración, ¿no? Administración del seguro de riesgos de trabajo. Más que la presentación, tenemos que comenzar, me parece, por los temas básicos, pero sin ir descuidando los que son de aplicación inmediata, ¿no? Que es la idea de estos diplomados, poder traerlos a la práctica. Y pues bueno, qué mejor oportunidad que hablar de riesgos de trabajo en este mes de febrero, en donde por supuesto que tenemos, no sé si decir encima, pero pues sí tenemos latente el tema de pandemia, la calificación de esta enfermedad, ¿no? De esta enfermedad del COVID-19 como un riesgo de trabajo, el por qué podría ser calificado, por qué no, en la parte en cuanto a la legalidad, lo que nos establece las disposiciones, Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, del reglamento de la Ley del Seguro Social y otros aspectos, ¿no? Algunos otros referentes legales. Vamos a ir entonces construyendo sobre la marcha. Yo tengo dos presentaciones, seguramente vamos a ir utilizando algunas más. Son dos, están compartidos en el portal, o sea, está a su disposición para descargar una presentación que generó el propio Seguro Social, la Dirección de Incorporación y Recaudación. Está interesante, la vamos a ir desmenuzando. Esa no les digo que la hice yo, pero es pública, está a su disposición, la pueden descargar, y esta me gustó, va generando los fundamentos y nos deja ver un tanto cuál es la óptica de la autoridad. Creo que en riesgo de trabajo constantemente hay pues, falta de coincidencia entre el patrón y la autoridad sobre algunos aspectos. Este de COVID es uno importante, pero tenemos que hablar de capitales constitutivos, por supuesto, que es, o sea, yo creo que de los principales temores de los patrones. Tenemos que hablar de COVID, de las calificaciones, de la rectificación de la prima, una facultad de las autoridades del Seguro Social, de la reclasificación, ¿no? Son varios temas. Una puede detonarse de una corrección aritmética y la otra de uno que tiene más fondo, que tiene su origen en la clasificación.
tenemos que hablar de clasificación, de rectificación, del cálculo, de la inscripción, de las actividades, de la convivencia, de las actividades, del lado del patrón, del lado del trabajador, la calificación, los derechos que tengo, a qué prestaciones puedo acceder, cómo las calculo, ¿no? De cuánto, de qué tamaño son. Vamos también a tocar una parte importante que tiene que ver con los medios de defensa, desde una inconformidad hasta un juicio, y esto obviamente dentro de sus propias dimensiones, ¿no? Desde el punto de vista, más bien desde el enfoque que tendrá que tener un patrón, ¿no? Este es un tema que corresponde, por supuesto, a los abogados o lo que tiene que ver con litigio, pero creo que es parte de la cultura empresarial que tendríamos que tener por completo, no saber cuáles son los medios de defensa, cuáles aplican, y generalidades, ¿no? Generalidades, para nada intentar hacer una precisión sobre alguno de estos temas. Muy bien, recuerden, estamos en esperas, con eso se van construyendo las charlas, de las precisiones, de las dudas que tengan, de las correcciones, de los puntos de vista en los que no coincidamos, se valen, ¿no? Tenemos muy claro que la comunidad CADEFI pues tiene como característica el ánimo, ¿no? de estarse especializando, de estarse actualizando. Si notan algo con lo que no coincidan, pues yo creo que está perfecto y vamos abriendo por ahí algún tema. Bueno, pues una vez después de un preámbulo vamos entrando en materia. Yo creo que nos vamos a llevar un par de sesiones. Yo creo que sí, estamos hablando de 4 horas por sesión, un par serían 8. Yo creo que nos da buen tiempo, y si es de su interés que particularicemos en algún tema, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido el punto. Partamos entonces de generalidades, y pensaré que lo vamos a ir intercalando, esta presentación que es para ustedes, con la del Seguro Social, para ir viendo. La del Seguro Social se refiere particularmente a esta revisión anual de la siniestralidad, y va a estar interesante, pero vamos dando un tanto de contexto, ¿no? de contexto. Entendamos entonces que vamos a partir de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 3, un artículo tiene una modificación, pues yo creo que un tanto reciente, pero cambia todo, ¿no? Cambia el enfoque, se elevan algunas disposiciones a un tema de derecho fundamental, de los derechos de los trabajadores, y se le da este matiz de interés social que tiene desde su origen la Ley Federal del Trabajo, con una reforma importante, esta del 2019, y una previa del 2012, en donde se va configurando este aspecto. Partamos entonces desde aquí. Tomaré como referencia este artículo 3 que tienen en su lámina, en donde se señala el trabajo como un derecho y un deber social, ¿no? Un derecho y un deber social. O sea, tenemos el derecho al trabajo y tenemos el deber, no tenemos el deber de hacerlo para poder contribuir, entre otras cosas, al gasto público. Y aquí se señala un aspecto que es importante. Dice, no es artículo de comercio, y aquí esto nos llevaría mentalmente de inmediato al tema de subcontratación, pero nos dice, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y debe, y aquí viene lo que conecta con riesgo de trabajo, efectuarse en condiciones que aseguren la vida y la salud. Esto nos va a dar la idea de que el riesgo de trabajo, la administración de los riesgos de trabajo, tienen que nacer de la prevención, ¿no? De la prevención. Más allá de saber qué tenemos que hacer cuando suceda, tendremos que estar enfocados en qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda, ¿no? Para que esto no suceda. Y una de las primeras obligaciones tiene que ver con la que tiene el patrón para generar un contexto en el que se pueda trabajar con seguridad, en el que la vida del trabajador no corra un riesgo, en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible. Y aquí entendamos que todos los trabajos tienen un riesgo implícito, y para esto, y que lo vamos a tocar, pues está como por ejemplo los riesgos en trayecto. En el momento en el que yo estoy contratado, estoy subordinado y tengo que salir de mi domicilio, que también ahí viene el tema de teletrabajo, tengo que salir de mi domicilio para acudir al centro de trabajo. Bueno, por más seguro, por más contenido que esté el ambiente, esto tiene un riesgo implícito, al que yo como trabajador debo de estar
protegido, ¿no? Al que debo tener alguna salvaguarda. Y aquí vamos empezando a delinear un punto que tiene que ver y que va a derivar en qué es un riesgo de trabajo y qué no lo es. Y en este ejemplo en el que pensemos, tengo que salir de mi casa para transportarme, para dirigirme a mi centro de trabajo, ya hay aquí una implicación. Ya yo tengo que realizar la acción de salir de mi domicilio y trasladarme en consecuencia o para poder dar cumplimiento a la obligación que tengo como trabajador. Y aquí ya va un riesgo en el que el patrón no tiene injerencia, no puede controlar qué tan peligroso es el trayecto. Una vez que el trabajador está dentro de la empresa, aquí sí vamos a ir perfilando una sombrilla de protección que tendría que estar. Yo les pongo en la presentación, les digo, no se preocupen, tomar notas, está a su disposición, igual que cualquier material que tengamos, y si no hay nos lo hacen saber. Como referencia el artículo 132 que nos habla de obligaciones de los patrones. Y sin el ánimo de ir leyendo, todos mencionaré algunas. Dice, instalar lugares de trabajo de acuerdo a las normas, instalar lugares de trabajo de acuerdo con las normas de seguridad e higiene. Tiene que ver incluso desde la ubicación del centro de trabajo. Es necesario que esté ahí, hay una propensión mayor a un accidente y pensemos en todas las situaciones que se han dado como inundaciones, ¿no? Que sería un caso recurrente, ¿no? en algún tema. Todas estas zonas que están propensas a deslave, donde sí se podía prevenir, ¿no? Donde de entrada sabemos que es más peligroso solamente por el lugar en el que se ubica. Entonces tendríamos que estar buscando esta parte, cumplir con las normas de seguridad e higiene para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, y disponer de materiales y medicamentos de curación. Bueno, aquí recordemos que adicional a la ley del seguro social y en complemento a la Ley Federal del Trabajo, hay algunas normas, ¿no? Algunas de estas normas oficiales mexicanas que tienen que ver con esto, y vamos a encontrar algunas que son importantes y en las que seguramente nos vamos a encontrar en incumplimiento. Tenemos ahí una NOM 030 que habla justamente de un proceso, ¿no? Incluso el establecimiento de las comisiones de seguridad e higiene creo que es una omisión constante y generalizada en los patrones con los que me ha tocado convivir. Entonces vamos viendo que hay más herramientas adicionales para dar cumplimiento y para que la autoridad lo pueda verificar. Y de pronto nos habla con la obligación de tener y poner a disposición de los trabajadores medicamentos y material de curación. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que adicional a que tenemos la obligación, ¿no?, de afiliar a nuestros trabajadores, el patrón, dependiendo del número de trabajadores, tiene que tener algunos dispositivos de seguridad que van desde un botiquín, ¿no?, un botiquín en donde se puede atender lo más básico, hasta incluso la obligación, no de construir un hospital, pero sí de tener algún convenio para que estos temas se puedan atender, sin que nada de esto nos exima de las obligaciones en materia de seguridad social. Digo, voy dando un contexto en aspectos laborales. Bueno, obviamente el proporcionar medicamentos profilácticos, el lugar con enfermedades tropicales, endémicas, peligros de epidemia, y habla de algunas vacunas, algunos temas. Sabemos que hay lugares en donde se es propenso al virus del chikungunya, del dengue. ¿Se puede convertir eso en un riesgo de trabajo? Claro que sí, ¿no? Se puede convertir en una enfermedad de trabajo, y aquí tendremos que tener las medidas de contención. La obligación que tienen los patrones de permitir que haya inspecciones de trabajo, a pesar de que hoy en día casi siempre que nos viene a la mente o que se nos presenta el tema de una inspección de trabajo, pues estamos buscando aspectos de subcontratación, a lo mejor de PTU, de NOM 035. Estas tienen su enfoque, yo pensaría que su principal motivación en la verificación de las condiciones de trabajo, cómo están los trabajadores, si están en un ambiente salubre, en un ambiente, bueno, pues razonablemente seguro. Hay reglas especiales para las mujeres embarazadas, por supuesto, en donde pues, se tienen que tener cuidados adicionales sin que esto genere, ¿no? Y aquí es un tema delicado. Para mujeres embarazadas tenemos que tener algunas disposiciones que protejan, ¿no?, su salud y la de
la del el bebé que se espera. Cuidando siempre que estas consideraciones adicionales, estos cuidados adicionales, se puedan convertir en un tema de discriminación. Tenemos que generar estas comisiones y participar en ella. Les hablaba de la obligación de tener algún material de curación. Y se los menciono aquí, está en el 504 de la ley, y tenemos que hay una diferenciación, ¿no? Una diferenciación respecto al número de empleados. Tenemos que hasta 100 empleados, o sea, desde 1 y hasta 100, habrá que tener a disposición de esos trabajadores medicamentos y material de curación, y adicional a esto, que parte del personal, y aquí vamos a vincularlo con obligaciones que tienen los trabajadores, tengan el adiestramiento, tengan la capacitación para poder atender algún primer auxilio, ¿no? Algún primer auxilio, y esto puede ser desde un accidente, una cortada, hasta alguna enfermedad, tener un síntoma, ¿no? De fiebre, de infección, de deshidratación, de cualquiera de estos tipos, y sin dejar de lado, y vamos a hablar de eso, que también está interesante. Van viendo cómo se va construyendo las enfermedades mentales que se podrían calificar como un riesgo de trabajo. Entonces tenemos que tener medicamentos, si no tenemos un botiquín al menos, que sería yo creo que el nivel más básico. Si no tenemos un botiquín, bueno, pues estaríamos en falta ante una revisión de 0 a 100 empleados. Si tenemos más de 100 empleados, entonces tendríamos que tener una enfermería para atención médica y quirúrgica de urgencia. Esto, si nos damos cuenta, ya nos suena totalmente ajeno, ¿no? Nos suena totalmente ajeno, y sin embargo está dentro de la ley. Cuando se menciona quirúrgico, obviamente estamos hablando ya de un tema mucho más profundo, pero pensemos que en esto como una obligación, ¿no? Habrá que tener, más allá del botiquín, cuando el número de trabajadores por centro de trabajo, ¿no? Por centro de trabajo es mayor, un lugar en donde se pueda atender los aspectos básicos, de primeros auxilios, ¿no? de detección. Todo esto es adicional a los temas que se marcan en la NOM, que tienen que ver con prevenir, ¿no? Que tienen que ver con prevenir, y son temas para atender la salud, para atender alguna contingencia, alguna situación que pase. Y si se dan cuenta, nos estamos enfocando sin querer a uno de los riesgos de trabajo, que es el accidente, ¿no? El accidente tal cual. Y por otro lado, estas son las medidas que tendremos que tener como tangibles, ¿no? Como visibles, que estarían pues disminuyendo la posibilidad de que un accidente llegue a más. Ahora, con el tema de la prevención, vamos a encontrar más coincidencias en lo que tiene que ver con enfermedades de trabajo. Vamos a ver las diferencias a continuación. Bueno, más de 300 empleados, y aquí está a la disposición, la pueden revisar en el 504, más de 300 empleados, además de que se tienen que dictaminar, genera la obligación de tener un hospital, y con este hospital pues, se refiere, por supuesto, a tener algún acuerdo, ¿no? En donde se pueda atender a los trabajadores, sobre todo en los casos de urgencia. Y como pueden ver, este es uno de los primeros aspectos, y está un tanto más pensado para trabajos distintos a los administrativos, ¿no? Para trabajos distintos en donde el propio trabajo, bueno, pues trae como consecuencia riesgos adicionales. No dejemos de lado que incluso en los aspectos administrativos hay muchas normas que nos parecen lejanas y que tienen alguna implicación. Yo pensaría que esto de las normas lo vamos a ver como la parte de cierre, como temas adicionales, y se me viene a la cabeza los riesgos ergonómicos, tienen que ver incluso con las sillas, ¿no? En las que nos sentamos, con el escritorio, con la altura, con el mouse. Cuando se utiliza, hay una norma que prevé o que busca prevenir esta serie de circunstancias. Y esta norma ahorita les pongo, creo que 036, les confirmo el número cuando lo veamos a profundidad, pero tiene que ver con riesgos ergonómicos, y viene de la mano con esta NOM 035, que nos guste o no, tiene que ver con un riesgo de trabajo. Tiene que ver con un riesgo de trabajo y con la calificación de una probable enfermedad como una enfermedad
profesional, como una enfermedad de riesgo de trabajo, cuando estamos hablando de una afectación diferente a la física, ¿no? Diferente a la que se puede percibir y que podríamos calificar de con algún matiz de subjetividad. Bueno, entonces hablamos de esto, hablamos dentro de las obligaciones, ¿no? Dentro de las obligaciones está el de avisar, ¿no? Avisar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cosa que hacemos poco y que creo que ahora con estos convenios que se ratifican, ¿no? Para compartir información entre el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, adicional a todos los que hay, entre el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, pues aquí se podría establecer algún mecanismo adicional a todo el proceso de seguridad social, lo que tiene que ver con el riesgo de trabajo y con la declaración. No dejemos de lado la obligación que se deposita en el patrón de avisar, ¿no? De avisar cuando sucede un riesgo de trabajo, cuando hay un accidente de riesgo de trabajo, que tenemos un plazo que establece la ley de 72 horas siguientes a que ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la ley dice primero atiéndelo, ¿no? Atiéndelo, que deje de estar en riesgo su salud o su vida en el peor escenario, pero también le tenemos que decir, también hay una obligación con la Secretaría, y uno es cuando es un accidente, 72 horas, y el otro, incluso una plataforma para hacer este reporte, y el otro es cuando se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador, ¿no? Si un trabajador muere, también hay que dar aviso a la Secretaría del Trabajo adicional a cualquier otro tema. Todo esto va a ser posible y continuamente hemos hablado de las obligaciones de los trabajadores, ¿no? De las obligaciones de los trabajadores, y vamos a regresar al tema de que para que estas obligaciones de los trabajadores se puedan aplicar, se puedan aplicar, puedan ser vinculatorias, pues se necesita establecer sanciones, ¿no? Se necesita establecer sanciones y esas sanciones no las va a aplicar la autoridad, ¿no? O sea, no hay una multa para un trabajador que incumpla con sus obligaciones. No querría decir que es letra muerta, pero de poco va a servir, de poco van a funcionar más allá de ser una referencia si no establecemos sanciones dentro del reglamento interior de trabajo, sancionado obviamente por la autoridad, y se genera la conexión de estas con las actas administrativas. Y vamos perfilando aquí porque esto es algo de lo que genera la problemática principal en la administración del seguro de riesgo de trabajo, que no sé qué pasó, o sea, que no sé cuándo pasó, que no sé qué es lo que lo está detonando, que no tengo la información, que está en poder del trabajador. Entonces tenemos dentro de algunas que nos van a funcionar. El trabajador tendría que estar cumpliendo con las disposiciones de la norma de trabajo. O sea, estas normas de las que hablamos y que a veces de pronto no es como por temporada que nos atemorizan, luego nos dan exactamente igual, tienen obligaciones para el patrón y tienen obligaciones para los trabajadores. Y aquí la herramienta para los trabajadores, más bien aquí la herramienta que vamos a utilizar para que se vincule, para que esto se haga obligatorio para el trabajador, pues bueno, va a ser el reglamento interior de trabajo. Dentro de las normas consideremos que podemos incluir también obligaciones para los trabajadores, observar las medidas preventivas e higiénicas, que el esfuerzo que haga el patrón, el trabajador también le dé seguimiento. Tenemos que establecer esto como una norma, prestar auxilio cuando se requiera por siniestro o por un riesgo inminente. De poco va a servir si no tenemos la capacitación adecuada, y pensemos en los simulacros, ¿no? En los simulacros de sismo. Tenemos que tener una cuadrilla, un escuadrón, un grupo de trabajadores que presten atención a estas obligaciones. Tiene que haber la capacitación adecuada de integrarse a los organismos que establezca la ley, como son las comisiones mixtas, someterse a reconocimientos médicos. Esta parte es importante. Comentarle al patrón, decirle al patrón si tiene una enfermedad contagiosa que padezca. Fíjense qué importante es esto ahora con lo que está sucediendo. Ahí busquemos en el 134, claramente se establece como una obligación del trabajador el decirle al patrón que tiene una enfermedad contagiosa. Y vean, esta fracción, este punto del 134, normalmente se hubiera convertido en letra muerta, ¿no? En letra muerta. Antes del tema de pandemia,
y sin dejar de lado que les digo, ya nos había pasado en el 2008, pues bueno, ¿de qué nos podían, de qué nos podían avisar? ¿Cuándo esto funcionaba? Pero veamos aquí cómo es tan claro que hay una obligación, una obligatoriedad establecida en ley del propio trabajador para que nos comunique, ¿no? Para que nos comunique si tiene una enfermedad. ¿Y cómo va a saber el trabajador? Y aterricemos este punto. ¿Cómo va a saber el trabajador, que en este caso, ¿no?, en el que hoy nos preocupa? Un trabajador tiene una enfermedad, bueno, pues tendrá que someterse a una prueba, de otra forma sería una presunción. Él tiene entonces la obligación de avisarme, sí, pero ¿quién lo va a diagnosticar? Y aquí se contraponen dos posturas. Yo tengo entonces la obligación de generar pruebas, y hablemos claramente de COVID, de como patrón absorber el costo de las pruebas, o el trabajador tendría la obligación de que si tiene una enfermedad contagiosa me lo comunique. Bueno, pues son ambas, ¿no? Son ambas. La obligación del trabajador de comunicarme una enfermedad contagiosa van a ser cuando él lo conozca. Cuando él lo conozca, va a decir, bueno, pues tengo una enfermedad contagiosa, entonces tengo que avisarte. Por el otro lado está la obligación del patrón de detectarlo, ¿no? Y ahora con el tema de los lineamientos de confinamiento y luego de desconfinamiento. ¿Podríamos entonces establecer una regla para el trabajador? Sí, podríamos obligarlo, más bien podemos generar una sanción si él incumple con la obligación de notificarnos alguna enfermedad contagiosa, pero esta enfermedad pues, van a ser en el momento en el que él tenga la certeza o tenga el conocimiento. Lo que sí podríamos aquí generar es que ante la situación en donde él, de acuerdo a los lineamientos que está generando la autoridad, conocida de alguna enfermedad que tiene, debería de estarlo comunicando. Y ahora, ¿y si no lo hace qué? ¿No? Si no me comunica que tiene una enfermedad contagiosa, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues primero recordemos que tendríamos que demostrar, ¿no? Tendríamos que comprobar que esto sucedió, y dependiendo de la gravedad y del respaldo que tengamos en el Reglamento Interior de Trabajo, podríamos generar hasta una rescisión de contrato, ¿no? Hasta que se termine sin responsabilidad para el patrón la relación laboral. Pongamos esto en términos muy puntuales. Podría, si tengo un reglamento interior de trabajo bien hecho y además la práctica de documentar las incidencias con actas administrativas, despedir a un trabajador porque no me notifique que está enfermo de COVID? Sí podría hacerlo, y creo que las razones son lógicas, pero tenemos que tener una estructura. Bueno, también tendrían que decirnos los trabajadores si consideran que hay alguna falla, que hay algún tema que los esté exponiendo, ¿no? Que los esté exponiendo a un mayor riesgo. La capacitación y el adiestramiento con objetivo, prevenir riesgos de trabajo. El 153, que decía la obligación de darle elementos al trabajador. El señalar en el 167 cuáles son las labores peligrosas o insalubres que son capaces de actuar sobre la vida y salud física y mental de la mujer en estado de gestación o del producto. El 167, que son de estos temas particulares. Y obviamente, ¿no? Revisemos 423, el reglamento interno de trabajo, que debe contener estas normas, ¿no? Para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Tenemos la obligación, ¿no? Tenemos la obligación. Por eso les comenzaba diciendo que estas NOMs, ¿no? De las que se puede hablar mucho, además son importantes, se van poniendo como de moda dependiendo de la temporada, y luego van perdiendo alguna importancia. Les dejo aquí en el material algunas de estas NOMs, solamente de forma enunciativa, para no ahondar tanto en alguna, y para que vayamos vislumbrando todas las obligaciones que se generan adicional a esto, ¿no? Edificios y locales, instalaciones en los centros de trabajo, las condiciones de seguridad. Ahí tenemos la 001, la 2, condiciones de seguridad y prevención contra incendios en los centros de trabajo. Ahí está la 2. Tenemos la 19, constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, que hay que ver ahí la aplicación. Yo les garantizo que estamos en falta en la mayoría de los casos. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y el equipo que se utilice, que nos referimos a
a la 4, esta 5 que son las relativas a las condiciones de seguridad de higiene cuando estamos hablando del transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Hay una lista aquí importante: equipo de protección